Buenas tardes, damos comienzo a la clase, en la cual en la primera parte desarrollaremos el llamado efecto fotoeléctrico. Simplemente para ubicarse históricamente en cómo se empezó a discutir este efecto en la física, se puede decir que Henry Hertz estaba poniendo a prueba las hipótesis de Maxwell sobre la generación de ondas electromagnéticas. Y para ello diseñó un aparato llamado el resonador de Hertz, con el cual pudo generar por primera vez en el laboratorio ondas electromagnéticas que terminan cayendo en la zona de las llamadas microondas. El funcionamiento de este aparato implicaba hacer saltar una chispa entre dos superficies metálicas. Estas superficies metálicas, en algún momento del experimento, terminan siendo iluminadas por radiación ultravioleta, y Hertz documenta el hecho de que cuando la radiación ultravioleta llegaba sobre las superficies metálicas, la intensidad de la chispa aumentaba. Como el objetivo de él era generar ondas electromagnéticas y terminar detectándolas, no le dio otra trascendencia a este hecho. Otros físicos que tomaron el trabajo de Hertz prestaron particular atención a lo que recién acabo de describir. Uno de ellos fue en 1888 Halbwach, quien se encargó de establecer que cuando la radiación ultravioleta llegaba a una adecuada superficie metálica, podía arrancar de la misma partículas cargadas negativamente. Justamente la posibilidad de que se explicara el aumento de la intensidad de la chispa, o de lo que llamaba la chispa, estaba vinculado a partículas cargadas que se movían entre las superficies metálicas y que, al ser iluminadas estas superficies por radiación ultravioleta, eran más las partículas que participaban del proceso y la intensidad de la chispa aumentaba. Estamos hablando de una época en donde no había un modelo del átomo interesante, y en particular ni siquiera se había determinado que, formando parte de eso que se llamara átomo, participaba una partícula cargada negativamente, que luego terminó siendo el electrón. ¿Cómo es que Halbach llegó a determinar que las partículas que arrancaba la radiación ultravioleta eran partículas cargadas negativamente? Porque el material, el metal que utilizó, que se veía afectado por la radiación ultravioleta en cuanto a que la radiación ultravioleta podía arrancar partículas de él, formaba parte de un electroscopio. Y a partir de estudiar cuál era el signo de la carga del electroscopio, llegó a la conclusión de que las partículas que se arrancaban
y por eso el electroscopio quedaba cargado, tenían carga y esta carga era negativa debido a que el electroscopio quedaba cargado positivamente. En 1897 se hizo el famoso experimento de Thomson, con el cual Thomson estableció lo que se llamó la relación carga-masa de las partículas que constituían lo que en esa época se llamaban los rayos catódicos. Cuando un electrodo metálico se conectaba al negativo de la fuente y otro electrodo al positivo, se tenía el cátodo y el ánodo. Si esos dos electrodos se encontraban dentro de un recipiente y había entre esos recipientes de vidrio y esos electrodos metálicos estaban al vacío o había un gas noble a baja presión, cuando la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo era la adecuada, aparecía lo que se llamaba la radiación catódica, la cual para la época que hizo su experimento Thomson, estaba claro que estaba formada por partículas cargadas y que estas partículas cargadas eran negativas. A estas partículas que formaban los rayos catódicos, Thomson le determinó lo que se llama la relación carga-masa. Estas partículas cargadas, luego, por la sugerencia de otro físico llamado Stoney, pasaron a ser llamados los electrones. De tal manera que el experimento de Thomson se lo considera como el experimento que puso en evidencia al electrón como una partícula que formaba parte de la estructura más básica de la materia. De hecho, Thomson fue el que sugirió de que cualquiera sea el estado de agregación de la materia, en esa estructura más básica que era el átomo, deberían estar formando parte de ellos los electrones. En 1902, Lennart se encargó de estudiar bien en detalle lo que había documentado Hertz, y a partir de la ampliación de la información acerca de que la llegada de la radiación ultravioleta sobre un metal determinado podía arrancar de él partículas cargadas negativamente que terminaron siendo los electrones, realizó una serie de experimentos que permitieron entender aún más este fenómeno. Pero Lennart no logró explicar por qué razón la radiación ultravioleta era capaz de arrancar electrones de un cierto metal. Recién la explicación del efecto apareció en marzo de 1905 en un trabajo que publicó Einstein. Este es el nombre en inglés del trabajo, en el cual, para explicar el efecto, pensó que la radiación ultravioleta o la luz, porque ya para esa época el avance en los experimentos mostraba que no solamente la radiación ultravioleta podía arrancar electrones, sino también bajo ciertas condiciones la luz podía arrancar electrones de metales o aleaciones metálicas. Y para explicar el fenómeno, imaginó que la luz o la radiación ultravioleta ya no eran más ondas electromagnéticas, como había establecido en su momento Maxwell, y eran lo que él llamaba paquetes de energía. Estos paquetes de energía con los cuales Einstein explicó el efecto
transportaban una cierta energía que se podía calcular con la fórmula H por F. Fórmula que, como ya vimos, aparece por primera vez en la física de la mano de Planck en la explicación del espectro de radiación del cuerpo negro. Tiempo después, otro físico llamado Lewis determinó que estos paquetes de energía que transportaban esta cantidad de energía debían recibir el nombre de fotones y se empezó a hablar del fotón ya como una partícula real. Este es un análisis muy básico, histórico, de cómo se fue desarrollando o se fueron desarrollando los hechos para llegar a hablar del llamado efecto fotoeléctrico. Foto del griego es luz, eléctrico del griego electrón ámbar. Si bien el primer descubrimiento del efecto se descubrió en la región del ultravioleta, que no es visible, igual se decidió llamar al efecto fotoeléctrico y consiste en el arranque de electrones por parte de la radiación electromagnética visible o ultravioleta, porque esa era la evidencia recogida en esa época, de ciertos materiales, en particular metales o aleaciones metálicas. Lo interesante de todo esto es justamente la hipótesis que tuvo que desarrollar Einstein para explicar lo que estaba pasando, ya que antes de él nadie había logrado explicar el efecto. Y lo interesante, repito, es que justamente para querer explicar el efecto, lo que querían usar los físicos era la teoría electromagnética de Maxwell, porque Maxwell ya había establecido que la luz era una onda electromagnética y también lo era la radiación ultravioleta. Entonces, convencidos de que eso era la radiación electromagnética, la luz o la UV, tenía que explicarse con esa teoría el efecto. Sin embargo, nunca lo pudieron explicar, dado que todos los análisis que se hacían con la teoría electromagnética estaban en contra de los resultados experimentales que fundamentalmente eran los que había obtenido Lennart. Para entender todo esto, solamente vamos a necesitar de la física clásica la idea de que la intensidad de una onda es proporcional a la amplitud al cuadrado del campo eléctrico. Por supuesto que se podrían hacer descripciones todavía mucho más sofisticadas, pero con esto nos alcanza y sobra. No importa inclusive si esto lo han visto en algún curso anterior, ya sea de física 2 o de física 3, sino con simplemente aceptar que la intensidad, es decir, la energía que por unidad de tiempo y unidad de superficie transporta la onda electromagnética, es proporcional a la amplitud al cuadrado del campo eléctrico, asociado a esa onda electromagnética. Hay tres hechos vinculados con los resultados experimentales que marcan claramente por qué el modelo ondulatorio no es capaz de explicar lo que estaba pasando. El primer hecho es que es cierto, la radiación ultravioleta puede arrancar electrones, como también la luz, pero no pueden arrancar electrones de cualquier material. Para que la radiación ultravioleta o la luz puedan arrancar electrones, se tiene que dar la siguiente característica: que la frecuencia de
la radiación sea mayor o igual que una cierta frecuencia umbral característica de cada material, en principio, para la época, característica de cada metal o de cada aleación metálica. Si se daba esta condición, había efecto fotoeléctrico. Si en cambio la frecuencia con la que iluminaba no alcanzaba a ser por lo menos igual a la frecuencia umbral, si no era menor que la frecuencia umbral, no había tal arranque y por ende no había efecto fotoeléctrico. Este hecho estaba claramente identificado y además quedaba claro que no estaba vinculado a la intensidad que pudiera tener la radiación electromagnética. ¿Qué se quiere decir con esto? Supongamos que ilumino con una frecuencia asociada al color rojo. La fuente emite radiación electromagnética de una cierta intensidad y observo que no arranca electrones. Si yo lo único que hago es aumentar la intensidad de la fuente que emite la radiación electromagnética, voy a observar que por más intensa que sea esa radiación, sigo sin arrancar electrones. La única evidencia que voy a poder tener de que los electrones pueden ser arrancados es si cambio la frecuencia. Y en este caso, si voy en la búsqueda de una frecuencia mayor que la del rojo. Es decir, me muevo en la zona de visible hacia el azul, el violeta. Por supuesto que pasó a ser muy importante determinar para cada material lo que es la frecuencia umbral que lo caracteriza. La otra evidencia experimental muy importante involucra a los electrones arrancados. Para poder poner en evidencia qué pasa con esa energía cinética que tienen los electrones una vez que salen del material, normalmente hay que hacer participar a estos electrones de algún circuito particular con los cuales hacer experimentos. Los experimentos mostraban que los electrones que eran arrancados no todos salían con la misma energía cinética. Y había un espectro de energía cinética que iba desde cero hasta un valor identificado como Kmax. Por supuesto que para poder entender esto hace falta tener el contexto del circuito que se montaba para tener a la mano a los electrones que eran arrancados y poder establecer lo que acabo de decir. Esta energía cinética máxima podía ser modificada si se modificaba el material del cual se arrancaban electrones. Modificar el material implica modificar la frecuencia umbral o modificando la frecuencia de la radiación electromagnética. Y al igual que la primera observación, este resultado resultaba ser completamente independiente de la intensidad. La intensidad no modificaba el intervalo de energía cinética de los electrones arrancados. Una observación tiene que ver con qué significa que haya electrones con energía cinética cero. La imagen que por ahora uno tiene que tener es que hay un electrón que fue arrancado del material, está fuera de él, pero queda fuera del material y en reposo. Lo que vaya a hacer ese electrón
o inclusive cómo estudiar la energía cinética que tienen otros electrones que también son arrancados, ya no es el efecto fotoeléctrico. Tiene que ver con un efecto colateral del efecto fotoeléctrico y de alguna manera con el experimento que se monta para poder sacar propiedades de los electrones. Porque dependiendo del contexto de ese experimento, el electrón podrá hacer diversas cosas. Lo importante es entender que el efecto fotoeléctrico consiste en explicar por qué los electrones son arrancados y por qué quedan con una energía cinética dentro de esta región. Luego, lo que pasa, repito, es como un efecto colateral. Cuando entremos a explicar uno de los experimentos posibles para establecer todo esto, quedará seguramente más claro. La tercera observación es la más complicada de analizar porque por diversas razones que voy a ejemplificar en breve, los físicos de la época consideraban que debería haber un intervalo de tiempo entre que llega la radiación electromagnética al material y se pueda comprobar que los electrones son arrancados. Y haciendo estimaciones, se podía establecer que ese intervalo de tiempo, que siempre debería existir, estaba muy vinculado a la intensidad de la radiación. Y en particular las estimaciones previas hechas con la teoría electromagnética de Maxwell mostraban que si la radiación que llegaba era de mucha intensidad, el intervalo de tiempo que debería transcurrir para este proceso era medible, pero más pequeño que si la intensidad era menor. O sea, cuanto mayor era la intensidad, el intervalo de tiempo que se debería esperar para que los electrones sean arrancados era más corto, menor, pero medible. Y si la intensidad era pequeña, si dicho esto en términos relativos, la, el intervalo de tiempo aumentaba, crecía de una manera importante y obviamente también era posible de ser determinado. Por lo tanto, jugando con la intensidad, era fácil poder establecer un intervalo de tiempo que para los comienzos del siglo XX pudiera ser medido con la tecnología propia de esa época. Sin embargo, todos los intentos por querer medir el intervalo de tiempo que estoy haciendo mención fracasaron. Se trabajó con intensidades altas en función del tipo de fuente con la que se contaba, con intensidades bajas, y este intervalo de tiempo nunca pudo ser medido. Estas son la descripción muy sencilla de las tres observaciones experimentales. Una pregunta. Es- eh, Ahora te lo voy a contestar, pero acordate que dejé aclarado ya la primera vez que yo dejo Ah, es verdad. momentos para Ahí. preguntar, porque si no me haces perder del hilo de la clase, ¿entendés? A ver, Perdón. igual haceme la pregunta ahora y te la contesto. ¿Cuál es Ah, la? no, sí. Vos me dijiste que la intensidad, cuando la suben, el intervalo se vuelve más bajo y que cuando es más pequeña se vuelve más alto el intervalo de tiempo. Sí, exacto. Ahora justamente es algo que tengo que empezar a intentar explicarlo. Yo simplemente describí por ahora. Si la duda tuya es por qué, ahora enseguida te lo voy a explicar. Más o menos, o sea, mi duda era,
si se sabe que es bajo cuando es alta la intensidad, entonces se puede medir hasta cierto punto, pero no se puede con exactitud. Todo lo que me estás preguntando es lo que tengo que discutir ahora cuando empiece a mostrar Listo, por qué la teoría electromagnética no alcanza para poder explicar el efecto fotoeléctrico. Así perfecto. que aguanta unos minutitos y ya vas a tratar de poder tener más argumentos para poder entenderlo. Dale, dale. ¿Qué elemento vamos a usar nosotros para mostrar que la teoría electromagnética no es suficiente para explicar estas tres evidencias experimentales? La idea que ya dije, de que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Por supuesto que uno puede hacer una descripción mucho más sofisticada, pero para eso también requiere de otro conocimiento que no se tiene, ustedes no lo tienen. Por lo tanto, tenemos que llevarlo al conocimiento que sí pueden tener o que no les va a resultar difícil entender. Una cosa importante antes de empezar a ver el análisis es que para 1905 tampoco había un modelo valedero del átomo, en el sentido de que era un modelo en el cual los físicos creían que permitía entender la estructura de la materia. Piensen que el primer modelo, cuando ahora veamos en algún momento los modelos atómicos dentro de un par de semanas, el primer modelo realmente serio que hubo fue el de Bohr y que es de 1913-1914. Para 1905, que fue cuando Einstein dio la explicación del efecto fotoeléctrico, no estaba ese modelo en juego. Y había dificultades todavía, no solo para entender lo que era el átomo, sino para entender lo que era la llamada estructura cristalina de un sólido metálico. Por lo tanto, la explicación la voy a hacer en el contexto de lo que se manejaba en esa época, con las limitaciones que también se tenían. No hay que perder de vista esto. Que había electrones, ya venía hablándose del experimento de Thomson. Y desde el 1900 también se especulaba que había los llamados electrones libres que tenían la capacidad de poder moverse por el material conductor y estaban los electrones que estaban más vinculados al material. Con las limitaciones propias de la época, estas ideas estaban dando vuelta porque la explicación del fenómeno de la conducción eléctrica en los metales, el primer intento es el del año 1900. O sea que había algún elemento que no era suficiente, pero alguna idea se manejaba. ¿Por qué no escapaban esos electrones? Ni los llamados libres, ni los otros electrones. Porque evidentemente, se lo explicaba en términos sencillos, también había partículas con carga positiva, en eso se llamaba átomo, aunque todavía no estaba ni presente la idea de núcleo ni de protón, pero que tenía que haber partículas positivas era resultado de que la materia se presentaba en estado neutro, y si los electrones tienen carga negativa, tiene que haber algo que aporte carga positiva, y esas cargas positivas generan fuerzas sobre los electrones que impiden que estos electrones escapen. Las superficies del metal son barreras que no puede superar el electrón. Se podrá mover por dentro, los llamados libres, pero no pueden escapar. Ahora, ¿qué pasa cuando llega una onda electromagnética? Esa onda electromagnética está caracterizada por un cierto campo eléctrico y la amplitud de ese campo eléctrico al cuadrado define la intensidad. Cuando ese campo eléctrico se manifiesta en el metal, ¿cómo lo hace? Generando fuerzas sobre los electrones, que se juntan con las fuerzas que evitan que el electrón escape. Lo que pasa es que el campo eléctrico que transporta la onda es oscilante. Y entonces, en algún momento es como si ese campo genera fuerzas que tiran del electrón hacia afuera, como queriéndolo hacer escapar.
En algún momento no, pero en algún momento sí. Y entonces se debería producir una especie de lucha entre las acciones de las partículas cargadas positivamente que tratan de impedir que el electrón escape con la fuerza que provee el campo eléctrico asociado a la onda que en algún momento tira del electrón hacia afuera. ¿Por qué el electrón no escapa? Y porque las fuerzas que lo mantienen ligado son mayores a las que trata de generar la onda electromagnética a través del campo. Entonces un físico clásico diría, aumenta la intensidad. Si aumentas la intensidad es una manera de aumentar la amplitud del campo eléctrico. Si aumentas la amplitud del campo eléctrico, vas a estar aumentando la fuerza que en algún momento tira el electrón hacia afuera. Siguen sin ser arrancados. Aumenta la intensidad. Siguen sin ser arrancados. Aumenta la intensidad. Es decir, la posible explicación de por qué el electrón en este esquema termina siendo arrancado está directamente asociado para un físico que piensa en la teoría electromagnética de Maxwell en simplemente aumentar la intensidad y encontrar la intensidad adecuada para que esto se produzca. Sin embargo, la primera observación experimental es que la intensidad no es la que determina que haya o no haya efecto. Lo que podría determinar que haya efecto fotoeléctrico sería el cambio de la frecuencia. Con este argumento ya alcanzaría para decir la teoría electromagnética no sirve. Pero tampoco puede explicar la segunda observación experimental. ¿Por qué? Porque supongamos que alguien encuentra que con esta intensidad se arrancan electrones. Ya esa lucha entre esas dos acciones que dije antes, gana la que tira el electrón para afuera y lo arranca. Si yo sigo aumentando la intensidad, voy a hacer que siga arrancando electrones con una fuerza cada vez mayor. Y por ende los electrones quedarían fuera del material con una energía cinética cada vez mayor, porque el trabajo de extracción sería cada vez mayor y por ende mayor la energía cinética que tendrían los electrones. En este esquema no habría ninguna razón para que los electrones arrancados tengan una energía cinética máxima en un esquema determinado que no pueda ser modificada con la intensidad. El tema de que no pueda tener una energía cinética mayor en un dado experimento es producto de que no tenga los elementos adecuados para que la intensidad de la fuente sea mayor. O sea, las limitaciones tecnológicas para trabajar con una fuente que emita, por ejemplo, radiación visible cada vez más intensa, hacen de que los electrones no puedan tener cada vez más energía cinética. Pero si no tuviera límite en la intensidad, no tendría un límite en la energía cinética y no habría una energía cinética máxima. La evidencia experimental muestra de que en cualquier contexto experimental, los electrones terminan teniendo energía cinética entre 0 y K máximo, y modificar el K máximo implica modificar la frecuencia umbral UF y para nada se ve afectado esto con la intensidad. ¿Por qué especulaban que debería haber un intervalo de tiempo? Porque se consideraba que en este esquema había un efecto acumulativo. Pensémoslo de esta manera. Supongamos que llega una onda electromagnética, la intensidad, o sea, la energía que transporta la onda por unidad de tiempo, unidad de superficie, está distribuida en el frente de onda. Bárbaro. Con esa intensidad, el electrón no es arrancado. Pero ¿qué ocurre? Supongamos que no decido aumentar la intensidad. Ya el primer frente de onda que llega provoca un movimiento adicional a que tiene ya el electrón dentro del metal, si es que es un electrón libre. Cuando llega al frente de onda 1000, ya no lo encuentra a ese mismo electrón en la misma condición inicial que el primer frente de onda. Ya lo encuentra moviéndose.
Y cuando llega al frente de onda 10.000, ya el electrón lo encuentra afectado de un movimiento provocado por todos los frentes de ondas anteriores, de tal manera que la situación inicial en la cual se encuentra ese electrón es tal que con la llegada del último frente de onda alcanza con esa fuerza a través del campo eléctrico como para terminar arrancándolo, porque ese electrón está afectado ya del movimiento que de alguna manera involucró a todos los frentes de ondas previos. Por eso había como un efecto acumulativo y por eso se creía que debería haber un intervalo de tiempo entre que llega la radiación y los electrones son arrancados. Claramente, si la intensidad es grande, está asociado a una amplitud de campo eléctrico grande, a una fuerza que en algún momento tira el electrón hacia afuera, grande, siempre en términos relativos, y por lo tanto este mismo efecto acumulativo que expliqué va a tener lugar, pero en un intervalo de tiempo menor. Mayor intensidad, un intervalo de tiempo menor. Si en cambio la intensidad no es muy alta, es más bien baja, también va a tener lugar el efecto acumulativo, pero el intervalo de tiempo que se va a tener que esperar es claramente mayor. Todo esto bárbaro, pero resulta que ese intervalo de tiempo nunca se pudo medir. Ahora, ¿por qué no se midió ese intervalo de tiempo? Una posibilidad. Ese intervalo de tiempo no se pudo medir porque ese intervalo de tiempo no existe. Otra alternativa. Ese intervalo de tiempo no se pudo medir porque es muy pequeño y con el equipamiento propio de la época no era capaz de ser determinado. Cualquiera sean las dos situaciones que uno quisiera seguir elaborando, van en contra del modelo ondulatorio, porque para el que manejaba la teoría ondulatoria, ese intervalo de tiempo debería existir. La primera opción que dije no ajustaba y claramente estaba vinculado con la intensidad. Y entonces uno puede estimar con la teoría ondulatoria un orden de magnitud de ese tiempo y pensar que para una intensidad dada, ese intervalo de tiempo puede ser del orden de los minutos, las horas, jugando con el valor de la intensidad y con la teoría electromagnética y mostrar que ese intervalo de tiempo puede ser lo suficientemente grande como para poder ser medido y que en ningún caso pueda ser medido también chocaba con respecto a la teoría ondulatoria. ¿Qué es lo que hace Einstein? Einstein dice, hasta ahora, y después de la teoría de Maxwell, la luz y la radiación ultravioleta son ondas electromagnéticas. Vamos a cambiar de modelo y vamos a pensar que la luz y la radiación electromagnética son partículas. Partículas especiales que ya vimos, Einstein llamaba paquetes de energía y que luego fueron bautizadas con el nombre de fotones. A partir de ahora nos vamos a referir a ellas como fotones. ¿Qué característica tenían estos fotones? Transportaban energía, por eso lo habló paquetes de energía. ¿Y cómo se calculaba la energía del fotón? Con esta fórmula, en donde F tenía que ver con la frecuencia de la onda, de la fuente que emitía en la teoría ondulatoria a esa onda electromagnética. Bueno, esta sería la frecuencia con la que se emite el fotón. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fórmula la había propuesto en el año 1900 Planck para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro. ¿Por qué Einstein eligió esta fórmula? Y porque estaba claro que en el efecto fotoeléctrico había una fuerte influencia en el proceso de la frecuencia que podía tener la radiación, que en este caso se trasladaba a la frecuencia que podía tener el fotón.
Y claramente en esta fórmula había una vinculación muy alta entre la energía que transportaba esa partícula y la frecuencia de la fuente que la emitía. Ahora, el sentido del H por F en la explicación de Planck es completamente diferente al sentido del producto H por F en la explicación de Einstein. Lo que había hecho Planck, y nosotros lo discutimos brevemente, pero lo discutimos, era analizar el efecto de emisión y absorción por parte de los osciladores electrónicos, los osciladores electrónicos, los dipolos oscilantes, los resonadores, que formaban parte de las paredes de la cavidad. Y él estableció que emitían en forma cuantizada y absorbían en forma cuantizada, eso era un número entero de veces el producto H por F, pero desde la pared hacia el lugar a donde fuera, la energía emitida viajaba en forma de ondas electromagnéticas. Y cuando ese dipolo absorbía la energía de una onda electromagnética. Es decir, lo que tenía lugar era un fenómeno de ondas electromagnéticas. Lo que estaba cuantizado era el mecanismo de emisión, de por qué emitían estos resonadores y por qué absorbían. Pero la energía de un lugar al otro era transportada por el frente de onda y el fenómeno involucrado era el de onda electromagnética. En cambio, en la explicación de Einstein, esos paquetes de energía son los que van de un lugar al otro, transportando esa energía, y ya la energía no se transporta en una onda electromagnética y está distribuida en el frente de onda, sino se transporta en forma de partículas. Y esa es la diferencia central entre un esquema y otro. ¿Y cómo funciona la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico? Bueno, los fotones transportan energía H por F. En vez de pensarlo en términos de fuerzas que ligaran a los electrones al material, lo explicó en términos de energía. Esta energía W sería la energía que tiene ligado al electrón al material y por la cual no puede naturalmente escapar del metal o de la aleación metálica. Pero si la energía que trae el fotón es mayor o igual que esta W, va a haber efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque el fotón va a ser absorbido y el electrón va a usar esa energía para escapar del material. ¿Y qué pasa si esta energía que transporta el fotón no alcanza a ser igual a este W? Se mantiene por debajo de este W. Entonces llega el fotón no es absorbido y no hay efecto fotoeléctrico, no hay electrón arrancado. ¿Y por qué los electrones quedarían con energía cinética? Fácil, dijo Einstein. El fotón viene con energía H por F, que es mayor, digamos, que W. La diferencia entre HF y W es lo que se manifiesta como energía cinética del electrón que está fuera del metal. Como esquema, la cosa funcionaba como explicación. Lo que pasa es que hay que hacer un análisis, como pongo acá, más fino, porque hay cosas que se aparecían en la observación experimental que todavía no están claras, como por ejemplo, por qué hay una frecuencia umbral, qué es esta frecuencia umbral, por qué los electrones tienen un espectro de energía cinética en un intervalo que va entre 0 y K máximo, hasta inclusive el tema de por qué no se medía un intervalo de tiempo entre que llegarían los fotones y los electrones fueran arrancados. Para completar la explicación hay que incorporar lo siguiente.
aún a falta de un modelo atómico adecuado, la evidencia empírica mostraba que lo que mantuviera ligado al electrón en el metal, esa energía que impediría que el electrón escape naturalmente, no es la misma si yo la evalúo a nivel de la superficie del material que si la evalúo hacia el interior. Y había todo un modelo que mostraba que esa energía W cambiaba con la profundidad. No era lo mismo arrancar un electrón de la superficie que un electrón que estuviera a un Armstrong de profundidad, o a 3 o a 5, porque cuanto más profundo estaba el electrón dentro del material, la energía que lo ligaba era mayor. En particular, el menor valor de la función esta W era el que adoptaba en la superficie. La energía que liga al electrón, la más pequeña de todas, es la que liga a los electrones en la superficie. A esa energía el libro la llama con la letra phi, y es el valor de W en superficie, y adopta la notación del libro que es phi. Para electrones interiores, sigo manejando la notación de que la energía es W, y esta energía W es mayor en cualquier metal que la que vale en superficie. Y cambia y aumenta con la profundidad. Entonces, cuando vienen fotones, para que haya efecto fotoeléctrico y se cumpla la condición que dije antes, que H por F sea mayor o igual que W, lo mínimo que tiene que pasar para que haya efecto fotoeléctrico es que el H por F sea igual al phi. Si el H por F no es como mínimo igual al menor W, que es este, menos va a darse la condición para arrancar un electrón más interno. De ahí viene que esta energía H por F es la umbral. Y esta frecuencia que se despeja de acá es la umbral. Y claramente queda determinada por las características de los materiales. Es decir, no es lo mismo la energía que hay que entregarle a un electrón para arrancarlo de la superficie en el aluminio que en el cobre, porque la estructura es diferente. Y ese valor de la función phi es diferente en cada metal. Pero con esta imagen se puede construir el concepto de frecuencia umbral. Esa energía W puede recibir cualquiera de estos nombres. En particular, el que más importa es el W en la superficie, que es lo que identificamos con la misma notación que el libro como phi. Ahora, si aplico la condición que dije antes, el H por F en realidad tiene que ser mayor o igual que phi para que pueda haber efecto fotoeléctrico. Tiene que ser como mínimo igual al valor en superficie. Como mínimo. Y si se da esta condición, implica esta condición, que era la primera observación experimental que establecimos. Para que no quede duda, phi es la energía que mantiene ligado a los electrones en la superficie del metal o la aleación metálica. Claramente, si la frecuencia del fotón no alcanza a ser como mínimo igual al umbral, no hay efecto. Y con esta incorporación queda claro por qué hay un K máximo. Los fotones vienen todos con esta energía H por F. Ahora, los fotones, ¿con quién van a interaccionar? Con los diferentes electrones. ¿Qué pasa si interacciona con un electrón de la superficie? Si está dada la condición de que este HF es mayor que el phi, el fotón va a ser absorbido y el electrón va a ser arrancado. ¿Con qué energía cinética? Con la máxima.
porque esta función toma el menor valor en superficie. Si otro fotón, en vez de ser absorbido por un electrón de la superficie, es absorbido por un electrón más interno, es como que esta cuenta, que es la que sugería Einstein que hay que hacer en general, es esta cuenta, esto ahora es mayor que el phi y por lo tanto esta diferencia es menor. Inevitablemente, si el fotón es absorbido por electrones más internos, esos electrones van a ser arrancados con energías cinéticas menores que esta. Y por eso queda claramente con esto, porque hay una que es máxima. ¿Y por qué los electrones podían quedar con energía cinética cero? Hay dos maneras de verlo esto. Una, los fotones que llegan tienen la energía umbral, es decir, el H por F es igual a phi. Y entonces solamente puede arrancar electrones de la superficie y todos quedarían fuera del material y en reposo. O la energía H por F es mayor que phi, pero llega un momento que los fotones pueden querer interaccionar con un electrón muy interno para el cual la energía de ligadura coincide con H por F. Ese electrón termina también siendo arrancado, pero con energía cinética cero. Por eso hay un espectro en energía cinética que va entre 0 y K máximo. Finalmente, el problema del tiempo. ¿Cómo lo termina resolviendo este modelo? Este proceso para la física tenía que tener un intervalo de tiempo. Porque el pensar de que llega el fotón, es absorbido y es arrancado el electrón, y sin que medie ese tiempo, lo convierte en un proceso instantáneo. Y para la física, para que no se violen ideas de la teoría de la relatividad, no existen los procesos instantáneos. Por lo tanto, estaba claro que tenía que haber un intervalo de tiempo. Ahora, ¿por qué no se medía ese intervalo de tiempo? Sencillamente porque ese intervalo de tiempo termina siendo muy, pero muy pequeño. Tan pequeño que la tecnología de los comienzos del siglo XX no la podía establecer. Hay que hacer experimentos muy sofisticados para poder llegar a determinar intervalos de tiempo de este proceso, los cuales hay resultados publicados. Yo no he validado ninguno, o sea que no tengo acá ningún resultado para validar, porque para ser validados tienen que ser reproducidos y que no son, viendo en el tiempo, tan lejanos. Tenemos que hablar de que hay evidencia de este tipo de resultados en un intervalo de tiempo 10 años para atrás. O sea que no fue fácil determinar ese intervalo de tiempo. Pero la posición de la física que piensa en modelo fotónico es que ese intervalo de tiempo tiene que existir, porque lo otro implicaría aceptar procesos instantáneos que están vedados por la teoría especial de la relatividad. Acá no termina la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico, porque una fuente emite luz, por ejemplo, y si yo tengo un fotómetro puedo medir la intensidad. Si yo dijera que esa fuente emite ondas, la intensidad está asociada a la energía que por unidad de tiempo, unidad de superficie transporta la onda y que está distribuida en el frente de onda. Esa intensidad es la que es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico si uno profundiza en el modelo ondulatorio. Ahora, para Einstein, esa fuente ya no emite más ondas electromagnéticas, sino es como que dispara
paquetes, partículas, que son los fotones, y que cuando los detecta el fotómetro, también me da un valor de la intensidad que es el mismo que medí antes, porque para cuando coloco un fotómetro en el camino de la luz, no importa el modelo de lo que es la luz, sino lo que importa es la indicación del fotómetro. ¿Y cómo explicaría con el modelo de fotón ese valor de intensidad? Diciendo que la intensidad de ese haz de fotones es la energía que transporta cada fotón multiplicado por n, donde n sería el número de fotones que por unidad de tiempo, unidad de superficie, dispara, simbólicamente hablando, esa fuente que está emitiendo luz. Una curiosidad antes de entrar a la explicación del efecto a nivel experimental tiene que ver con lo siguiente. En 1916, Millikan quiso poner a prueba la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico y pensó en un experimento que él creía, con el cual iba a mostrar que la explicación de Einstein era incorrecta. Él no creía en esa explicación de Einstein del efecto. Y desarrolló un experimento con el cual él estaba convencido que iba a demostrar que lo que había establecido Einstein estaba mal. En 1921, Einstein termina recibiendo el premio Nobel. La figura de Einstein para esta época ya era tan importante que los miembros de la academia dijeron, hay que premiarlo a este tipo. Pero como no se animaban a premiarlo por los trabajos de relatividad especial del año 1905, ni por los ya publicados trabajos de la teoría general que empezó a publicar en 1916. ¿Y por qué no se animaban a darle el premio Nobel por esos trabajos? Porque todavía había mucha gente que creía que esas teorías en realidad parecían como ciencia ficción y en algún momento se iba a terminar mostrando de que no eran correctas. Entonces, no hubiera sido bueno darle el premio Nobel a alguien por una teoría que después se derrumba con el conocimiento posterior que se pudiera hacer. La falta de confianza en esa teoría, pero por otro lado, las grandes contribuciones que hacía Einstein al desarrollo de la física, hizo que le dieran el premio Nobel por 3 trabajos que publicó en 1905, además de los trabajos de la teoría especial de la relatividad, uno sobre el llamado movimiento browniano, otro sobre el calor específico de los sólidos, y el tercero por la explicación del efecto fotoeléctrico, por el trabajo cuyo título tienen aquí. En el año 1923 recibe Millikan el premio Nobel y la mención es por 2 experimentos, por el de la determinación de la carga del electrón y los experimentos famosos de la gota de aceite cargada, que ustedes, para los que no hicieron el trabajo en laboratorio, como ya oportunamente se va a informar, van a hacer el primer trabajo experimental que van a realizar. Y el otro experimento es por el del efecto fotoeléctrico. Porque Millikan tuvo que rendirse ante la evidencia experimental y por más que él creía que con su experimento iba a demostrar que el efecto fotoeléctrico, la explicación de Einstein, era incorrecto, lo único que hizo con su experimento fue avalar completamente los resultados producidos por la teoría de Einstein. A tal punto que finalmente Einstein termina recibiendo el premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico. Y finalmente, él también, por la evidencia experimental obtenida en favor de la teoría de Einstein, aunque ese no era el objetivo inicial
con el que desarrolló el experimento. El experimento de Millikan, el efecto fotoeléctrico, es un experimento sumamente sofisticado, sumamente complicado, y nosotros simplemente vamos a hacer un esquema muy sencillo, equivalente al que analiza en el libro. Dos comentarios sobre esto. En la carpeta complementos de teoría, ustedes tienen un PowerPoint, lamentablemente a veces no funciona bien, pero que dura 6 minutos, en donde hay intercaladas entre 3 evidencias experimentales una serie de diapositivas donde se explican cosas y se dejan preguntas para que ustedes puedan contestar en función de lo que yo ya he explicado del efecto fotoeléctrico. Todo eso fue realizado con material del INTA. Y después tienen otro documento que tiene que ver con el experimento de Millikan del efecto fotoeléctrico y con un análisis profundo y no convencional del mismo, que va a quedar a cargo de ustedes la lectura de ese documento. Igualmente alguna discusión van a tener que hacer porque hay una pregunta en la guía de actividades que está vinculada directamente con toda la explicación que hay en ese documento que explica de una manera más sofisticada y diferente algunas cosas del experimento de Millikan del efecto fotoeléctrico. El tema de por qué puede ser útil ver el PowerPoint, porque ahí van a ver lo que es una célula fotoeléctrica. Una célula fotoeléctrica es una ampolla de vidrio tipo cilíndrica en donde hay dos electrodos metálicos, uno en forma de palito llamado colector, como si fuera un escarbadiente, pero metálico, y otro que es una superficie rectangular curvada con una curvatura asimilable a una parábola, de tal manera que el colector, el palito, se dispone en lo que sería el foco de esa superficie parabólica. La superficie parabólica pasa a ser llamada el emisor. Entre el colector y el emisor no hay conexión eléctrica y hay vacío. Para hacer el experimento del efecto fotoeléctrico se necesita que haya vacío. En vez de enroscarse en un circuito como se enroscaría una lámpara convencional, el nombre técnico de esto es válvula, tiene una terminación que se encastra tipo macho en una conexión tipo hembra, en vez de ser enroscada como se enrosca una lamparita. En general, el material con el que se hace el colector y el emisor son iguales, pero pueden llegar a ser diferentes materiales. Y en general son aleaciones metálicas. El esquema del circuito utilizado por Millikan en su versión más sencilla es esta. Acá hay un instrumento para medir la intensidad de corriente eléctrica que circula por este circuito. Tiene que poder llegar a medir intensidad de corriente eléctrica muy, pero muy pequeña. Tiene que medir corriente que puede llegar a ser del orden de picoamperes. Esto mide la diferencia de potencial entre emisor y colector. Y básicamente hay que conectar una fuente de corriente continua variable con un potenciómetro. Esta fuente no necesita que supere los 15 volts, con que vaya de 0 a 15 volts
alcanza y sobra. Y además también tiene que formar parte del circuito lo que es una llave inversora, que acá no está dibujada, porque en una parte del experimento se necesita que el electrodo, que es el colector, esté conectado al negativo de la fuente y el emisor esté conectado al positivo. Pero en una segunda parte del experimento se necesita invertir esto. Y si uno necesita invertir esto sin desconectar y volver a conectar, hay que hacerlo a través de lo que se llama una llave inversora. Llave que van a poder ver cómo funciona en el experimento de Millikan que van a recrear ustedes en el laboratorio de la gota de aceite. Como el circuito está abierto acá, porque entre emisor y colector no hay conexión eléctrica, por acá no circularía corriente eléctrica. Sin embargo, si llega radiación electromagnética adecuada, Millikan trabajó con radiación visible y con un material que tenía una frecuencia umbral como para que con la radiación visible se pudiera arrancar electrones. Si son arrancados electrones del emisor, los electrones viajan hacia el colector, se cierra el circuito, aparece una corriente eléctrica acá. Todo esto es indicativo de que está funcionando el esquema. Ahora, la fuente, en esta primera parte del experimento, está conectada como está indicado acá, el negativo al colector y el positivo al emisor. Y entonces, para que los electrones que son arrancados, que tienen carga negativa, alcancen el colector, la diferencia de potencial tiene que tener un cierto valor, porque no recibe de buen grado a los electrones que tienen carga negativa, si el colector está conectado al negativo. ¿Por qué? Y porque entre emisor y colector se produce un campo eléctrico así, la fuerza que actuaría sobre el electrón es para el otro lado, y a electrones que viajan hacia el colector saliendo del emisor, se encuentran con una fuerza que los va a tratar de frenar. Depende de esa fuerza y de la energía cinética que tienen los electrones para que los electrones lleguen o no al colector. ¿Se pueden generar valores como para que en estas condiciones los electrones lleguen? Sí. Y uno puede jugar con los elementos y comprobar de que llegan a partir de que en el instrumento se ve una cierta corriente eléctrica. ¿Qué se puede hacer para ver que todo funciona? Y disminuir, por ejemplo, en valor absoluto esta diferencia de potencial y ver qué pasa. Y lo que pasa es compatible con el hecho de que la intensidad de corriente eléctrica aumenta. ¿Y es correcto esto? Sí. ¿Por qué? Porque si la diferencia de potencial disminuye en módulo, el campo eléctrico disminuye en módulo y la fuerza de frenado disminuye. Y por lo tanto, electrones que antes eran frenados y no alcanzaban al colector, ahora con una energía cinética diferente lo pueden alcanzar porque la fuerza de frenado no es suficiente para impedir su llegada. Por eso el número de electrones que llegan va aumentando si la diferencia de potencial en valor absoluto disminuye. ¿Y qué pasa si la diferencia de potencial en valor absoluto aumenta? Es como que aumenta el módulo del campo eléctrico, aumenta la fuerza de frenado y como no todos los electrones salen con la misma energía cinética, hay electrones que no son capaces de vencer a esa fuerza de frenado y no alcanzan el colector y hay otros que sí. Entre esos otros que sí alcanzan,
seguro están los que salen con la máxima energía cinética. Pero es obvio que si aumenta la diferencia de potencial en valor absoluto, voy haciendo que el número de electrones que lleguen sea cada vez menor. Justamente los últimos en llegar son los que salen con la máxima energía cinética. La idea sería, salen del emisor con una cierta energía cinética, a medida que van viajando hacia el colector, se van frenando y llega un momento que se logran detener, simbólicamente dicho esto, justo antes de tocar el colector. En el momento que yo logro hacer que este electrón, que es el de máxima energía cinética, se detenga justo antes de llegar al colector, he detenido seguro a todos los electrones, porque si detengo a los de máxima energía cinética, detengo a los que salieron con menor energía cinética también, en algún otro punto en este intervalo. ¿Qué hace el electrón? ¿Se queda acá? No, porque esta misma fuerza que es la que lo frena, es la que lo manda de vuelta hacia el emisor. Lo importante es que en ese momento, cuando impido que los electrones de máxima energía cinética alcancen el colector, la intensidad de corriente eléctrica alcanza un valor muy interesante que es cero, cosa que se puede registrar. Y todo esto se puede explicar como ya acabo de indicar. ¿Qué es lo que hizo Millikan? Iluminó con diversas frecuencias a dos tipos de células fotoeléctricas diferentes, en donde la diferencia estaba en el material emisor. Y para cada frecuencia que tenía que ser mayor que la umbral, para que haya efecto fotoeléctrico, buscó esa diferencia de potencial, B sub S, entre emisor y colector negativo, que hiciera que la intensidad de corriente eléctrica sea cero. Y la identificó. Y volcó todo en un gráfico. Acá puso el potencial de frenado y acá puso la frecuencia. Esto para cuando el colector es el metal, perdón, el emisor es el metal 1 y esto es cuando para el emisor es el metal 2. ¿Hay alguna conexión entre esta diferencia de potencial y la energía cinética de los electrones? Por supuesto, física 3. Energía cinética máxima cuando sale. ¿Estos electrones quiénes son? Los que son arrancados desde la superficie del emisor. Energía cinética cero, que es cuando llega justo pegadito al colector, pero no lo alcanza a tocar. Esta variación de energía cinética es igual a la diferencia de potencial por la carga del electrón. Física 3 puro. Este va de este lado, como está puesto acá, y esto define la máxima energía cinética de los electrones. Por lo tanto, conocer el potencial de frenado es una manera de conocer la máxima energía cinética de los electrones. ¿Qué es lo que observó Millikan? Que los gráficos eran rectas, que cortaban al eje la frecuencia en estos puntos, que se podían prolongar las rectas y cortaban al eje Y en estos puntos, y que las pendientes de estas rectas eran iguales. Y frente a su asombro, todo esto se podía explicar con la ecuación de Einstein del K máximo, porque esto es K máximo. Y por electricidad y magnetismo, digamos, por física 3, K máximo también es BS por E. Paso dividiendo, esta es la pendiente, que involucra las dos constantes
entre las tres más importantes de los comienzos del siglo XX, H, E y C son las tres más importantes de los comienzos del siglo XX, y acá están relacionadas dos, H y E. Y él hizo la primera determinación experimental de la constante de Planck por fuera del experimento del cuerpo negro. El valor de la carga eléctrica del electrón no se lo tenía que preguntar a nadie ni buscarlo en una tabla, porque los experimentos que le llevaron a medir la carga eléctrica del electrón son de 1909-1910. Con esto explico por qué las rectas son paralelas. ¿Dónde cortan al eje de la frecuencia? En lo que sería la frecuencia umbral. Cuando esta F es la frecuencia umbral, esto es cero. ¿Por qué las rectas se hacen con líneas de punto en estas regiones? Porque se corresponderían con valores de frecuencia menores que la umbral para el metal 1 y menores que la umbral para metal 2. Y para frecuencias menores que la umbral no hay efecto fotoeléctrico, no hay arranque de electrones y por ende no hay potencial de frenado porque no hay que frenar ningún electrón porque ningún electrón es arrancado. Ahora, matemáticamente yo puedo graficar la recta para cualquier F, tenga o no significado físico. Por eso acá está dibujada la recta, se aclara que no se dibuja entera porque no tiene significado físico esta región, y donde corte termina definiendo la energía umbral del metal 1 y la energía umbral del metal 2. O sea, todo lo que está representado en este gráfico queda perfectamente explicado con la ecuación de Einstein. La segunda parte del experimento consistió en graficar la intensidad de corriente eléctrica versus la diferencia de potencial que hay entre emisor y colector cuando el colector está conectado al negativo y cuando el colector está conectado al positivo de la fuente. Ahí es que hay que usar la llave inversora. Para hacer este gráfico, se trabajó con una frecuencia mayor que la umbral para que haya efecto fotoeléctrico y con dos intensidades de radiación diferentes. Esta es la intensidad de corriente eléctrica en el circuito y esta es la intensidad de la radiación. El gráfico que obtuvo Millikan es este que está acá. Yo voy a explicar el gráfico para la intensidad I1 y voy a explicar por qué este punto, por qué esta región crece, por qué crece en esta región y por qué se hace constante en esta. Esta explicación que vale para la intensidad I1 es completamente equivalente para la intensidad I2. Primero, como voy a conectar el borne negativo al colector en la primera parte, lo voy a ubicar del lado negativo y voy a buscar el potencial de frenado. Para esta frecuencia voy a buscar el valor de diferencia de potencial con colector negativo que haga que la intensidad de corriente eléctrica sea cero. Si ahora la diferencia de potencial en valor absoluto disminuye, pasa lo que decíamos antes. Electrones que eran frenados ahora comienzan a poder superar el frenado y alcanzar el colector. Los que primero van a alcanzar el colector son los electrones de máxima energía cinética. Y de ahí más van a ir llegando electrones con diferente energía cinética. Por eso la intensidad de corriente eléctrica en esta región, a medida que la diferencia de potencial en módulo disminuye, la intensidad de corriente eléctrica aumenta. En el libro, el crecimiento de la corriente eléctrica en esta región la dibujan como si fuera prácticamente un crecimiento lineal. Bueno,
Este también es uno de los motivos por los cuales el experimento este es muy sofisticado. ¿Cómo crece la corriente eléctrica? Es algo que no es sencillo de explicar, porque no solamente tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, sino también tiene que ver con la geometría de los electrodos, las distancias que los separan. Para los tipos de célula fotoeléctrica que van a ver ustedes en el PowerPoint y que es la que usualmente se utiliza, el crecimiento es del estilo del que yo hice y no lineal como dibuja el libro. Pero la posición que tenemos nosotros frente a esto es no darle bolilla acerca de cómo hagan el crecimiento, porque no vamos a estudiar las razones físicas acerca de cómo es ese crecimiento. Lo que importa es que entiendan por qué hay crecimiento de la corriente eléctrica. Y eso es independiente de si hago que el crecimiento sea lineal o no. Yo lo dibujo como normalmente ese crecimiento con este tipo de células fotoeléctricas convencionales con las que usualmente se trabaja. Ahora, la diferencia de potencial alcanza el valor cero. ¿Y por qué hay corriente eléctrica? Y porque yo le dije que esto tenía la curvatura normalmente de algo parabólico y el colector se colocaba en el foco. El tema está que los electrones que son arrancados salen en cualquier dirección. No hay de antemano un conocimiento con qué dirección van a salir. Entonces, solamente van a alcanzar el colector aquellos electrones cuya dirección pasa por el colector. Si un electrón saliera así, no llega al colector. O si un electrón queda en reposo acá, tampoco llega al colector. El hecho de que se ponga en el foco, el colector, es para tratar de favorecer que no habiendo fuente, naturalmente los electrones tiendan a querer llegar en un número importante. Pero ¿qué pasa si ahora el colector lo pongo al positivo? Ahora el campo es así. Y la fuerza, en vez de frenar a los electrones, los atrae hacia el colector. Y entonces este electrón que estaba en reposo, cuando salió porque tenía energía cinética cero, puede ser atraído hacia el colector con esta fuerza si tiene el valor adecuado. Este electrón que naturalmente no pasaría por el colector, con el colector en positivo puede ser desviado de su trayectoria y puede alcanzar el colector. Por eso, en esta región, en donde la diferencia de potencial comienza a aumentar tomando al colector como positivo, la intensidad de corriente eléctrica tiende a seguir aumentando. ¿Y por qué a partir de un cierto valor no aumenta más? Porque los electrones son arrancados por el efecto fotoeléctrico, por la llegada de los fotones al emisor. Si yo con la diferencia de potencial adecuada logro recoger a todos los electrones arrancados, por más que siga aumentando la diferencia de potencial, no voy a recoger más electrones porque la cantidad de electrones arrancados la controlan los fotones y no la diferencia de potencial. Por eso una vez que colecté, de ahí viene el nombre de colector, colecté a todos los electrones arrancados, la intensidad de corriente eléctrica no aumenta más y alcanza lo que se llama su valor de saturación. Lo único que queda por explicar, porque el gráfico para I2 es exactamente igual, sale de este BS, acá aumenta y acá se mantiene constante o satura, es porque la I de saturación 2 es mayor que la I de saturación 1. Bueno, eso tiene que ver con que arbitrariamente yo supuse que esta I2 es mayor que I1. Y acá es donde va en juego
la otra cosa que explicó Einstein. Esta es la intensidad I1, esta es la intensidad I2, intensidad de de fotones. Como los fotones tienen la misma energía porque trabajan con la misma frecuencia, si I2 es mayor que I1, esto es porque N2 es mayor que N1. ¿Y qué es N2? ¿Qué es N1? Es el número de fotones que tengo por unidad de tiempo y unidad de superficie que transporta el haz. Ahora, si un fotón llega con la energía adecuada, es absorbido y arranca un electrón. Por lo tanto, ¿cuántos electrones arrancados tengo por unidad de tiempo y unidad de superficie? Igual que la cantidad de fotones que llegan. No es absorbido parcialmente el fotón y no es arrancado una parte del electrón. El proceso es uno a uno. Si el fotón es absorbido, no hay más fotón y tengo un electrón arrancado. Por lo tanto, el número de electrones arrancados por unidad de tiempo y unidad de superficie coincide con el número de fotones incidentes por unidad de tiempo y unidad de superficie. Pero como la intensidad I2 es mayor que la I1, N2 es mayor que N1. Por lo tanto, Ne2 es mayor que Ne1. Y si todos los electrones arrancados son colectados, es obvio que la I de saturación 2 va a ser mayor que la I de saturación 1. ¿Se podría hacer este esquema con otro tipo de información? Sí. Por ejemplo, se podía analizar el gráfico de I versus la diferencia de potencial para una situación como esta. Trabajo con dos frecuencias diferentes, ambas frecuencias mayores que el umbral para que haya efecto fotoeléctrico. Arbitrariamente elijo que la frecuencia 1 sea mayor que la frecuencia 2, pero son de igual intensidad. ¿Y cómo hago para hacer este gráfico? Bueno, una manera de darse cuenta que han entendido lo que expliqué es reproduciendo este análisis para estas nuevas condiciones. Por ejemplo, ¿por qué los dos gráficos acá salen del mismo punto? Porque lo que determina el potencial de frenado es esta F o la frecuencia umbral. Si no cambio de célula fotoeléctrica y no cambio de frecuencia, por más que cambie la intensidad, todos salen de este mismo punto, porque el potencial de frenado es independiente de la intensidad. Pero si ahora trabajo con dos frecuencias diferentes, aunque trabaje con la misma célula fotoeléctrica, voy a tener dos potenciales de frenado. Y a partir de que una frecuencia es mayor que la otra, podré determinar cuál es el potencial de frenado mayor. Pero seguro que el gráfico no sale de los mismos puntos. Bueno, continúen luego el razonamiento ustedes. Bueno, brevemente, antes de empezar con el otro tema, alguna aclaración. Es el momento para hacerla. No es el único, obviamente, pero es uno de los momentos. Bueno, como siempre, no es el único momento y ante el silencio yo tomo como que no hay que hacer ninguna aclaración. Igualmente repito, ustedes pueden solicitar a través del foro, mandame un email, aclaraciones en cualquier momento que sea necesario. Bueno, no hay preguntas a la 1, no hay preguntas a las 2, no hay preguntas a las 3 y vayamos al próximo tema. Este tema de los rayos X es sumamente interesante y sumamente importante.
Primero, no solamente para lo que es específicamente lo que nosotros estudiamos en esta materia, sino porque todos en algún momento nos hemos sacado una radiografía y entonces conocemos la existencia de los llamados rayos X. Entonces es el momento para poder entender procesos que tienen que ver y que involucran a los rayos X. Rayos X. Y el descubrimiento de los rayos X, realizado por Wilhelm Röntgen en 1895, fue tan significativo, no solamente en la historia de la física, sino en la historia de la humanidad, que hizo que Wilhelm Röntgen sea el primer premio Nobel de la historia de la física. Yo lo considero tan importante este tema que en la carpeta complementos de teoría hay un documento de lectura voluntaria, no es obligatoria en el sentido de que no va a haber ninguna pregunta o un examen vinculado con lo que está en ese trabajo, sí con lo que está en el trabajo del experimento de Millikan, pero este es de tipo completamente voluntaria, en donde me tomé el trabajo de hacer un raconto bastante profundo y profuso de la historia de los rayos X, que justamente no voy a discutir acá en esta clase y queda para que le interese analizarlo en ese documento. Simplemente muy en forma muy elemental y muy básica. Aquel que quiere profundizar, repito, tiene ese extenso documento para interiorizarse del descubrimiento en sí mismo, de la vida de Röntgen y de por qué fue tan importante. Para 1895, Röntgen, como muchos otros físicos de la época y sobre todo los que vivían en esa región de Europa, que no era Alemania, era un imperio, pero que después terminó siendo lo que uno llama Alemania, sí se hablaba lo que uno llama el idioma alemán. Había muchos físicos que estudiaban los rayos catódicos, esa radiación que se originaba en el cátodo. De hecho, acuérdense, 1897, ya lo cité, el experimento de Thomson, que muestra que los rayos catódicos son electrones. Wilhelm Röntgen había diseñado un tubo de rayos catódicos y quería poner a prueba una evidencia experimental que había realizado otro físico. Y quería ver si él era capaz de poder reproducirla y sacar más información. Lo que se iba a producir con ese tubo de rayos catódicos involucraba trabajar completamente a oscuras en el laboratorio donde él se encontraba. Cerca donde estaba ese tubo de rayos catódicos había una pantalla que utilizaba para fotografía. Röntgen era aficionado a la fotografía. Conectó el negativo de la fuente al cátodo, el positivo al ánodo. En ese tipo de experimentos, ¿qué se hacía? Se hacía viajar a los rayos catódicos, como ya le dije, a los electrones, desde el cátodo al ánodo, y dependiendo si había vacío o si había un gas, se estudiaban los efectos que tenían lugar y los electrones viajaban hacia lo que es la parte interior del tubo, en donde había depositado sales de fósforo. Cuando los rayos catódicos, los electrones golpeaban al fósforo, producían un punto brillante. Todo esto ocurría dentro de un tubo de vidrio. Esa idea, como otras que vincula a los primeros experimentos con los tubos de rayos catódicos, son la protohistoria, la prehistoria de lo que va a ser el tubo de rayos catódicos más trascendente, que terminó siendo el tubo de televisión. Ustedes ya casi no saben lo que es un tubo de televisión. Ustedes conocen lo que es un televisor, pero que no es ya un tubo de rayos catódicos. Pero
toda la primera generación de televisores eran tubos de rayos catódicos. De hecho, así algunos identificaban al tubo de televisión. Y todo eso tiene que ver con estos experimentos que hacia finales del siglo XIX se hacían en busca de entender qué eran los rayos catódicos. Ya se sabía para la época que los rayos catódicos estaban formados por partículas cargadas negativamente. Luego Thomson determinó que tenían carga y masa y que se terminaron bautizando con el nombre de electrones. ¿Y cómo se sabía que eran partículas cargadas negativamente y que eran partículas? Porque los campos eléctricos y magnéticos exteriores al tubo podían deflectar a esos rayos catódicos. ¿Qué encontró Röntgen? Que cuando encendía el tubo, y encender el tubo implicaba conectar la fuente, el cátodo al negativo, el ánodo al positivo, cuando conectaba la fuente, la pantalla de fotografía brillaba. Acuérdense que dije estaba en completa oscuridad. Apagaba el equipo de rayos catódicos y el brillo desaparecía. Y a partir de ahí empezó a jugar con ese efecto y no con el que él quería mostrar, porque era un efecto nuevo. Y entonces cubrió el tubo de rayos catódicos con una caja y vio que el efecto seguía ocurriendo. Y antepuso en el camino de la pantalla del tubo y la pantalla de fotografía objetos que él mismo relata, libros, mazos de cartas, y el efecto se seguía produciendo. ¿Y por qué en el camino de la pantalla? Porque él empezó a observar que lo que se producía, que para ese momento era de carácter desconocido, se iniciaba en la pantalla del tubo de rayos catódicos. Hasta que en un momento se le ocurrió poner la mano y observar que en la pantalla de fotografía aparecían las sombras de los dedos, en particular de los huesos de su mano. Y de ahí en más dedicó todo su interés a este hecho. Por eso, él presenta por primera vez su descubrimiento, en el cual trabajó en silencio durante muchísimo tiempo en una reunión de médicos. Y el impacto fue tan grande que los médicos dijeron, vamos a hablar de los rayos Röntgen, los rayos que llevan los nombres del descubridor. ¿Qué fue lo que conmocionó a los médicos? Que en esa reunión Röntgen presentó la primera radiografía, que es la de la mano de la esposa. Röntgen nunca aceptó que se hablara de los rayos Röntgen y por el carácter desconocido que tenían esa radiación originalmente, los bautizó rayos X. Sin embargo, cuando le dan el premio Nobel, en la mención se habla de los rayos que llevan su nombre, rayos Röntgen. ¿Y por qué era una radiación desconocida? Porque era diferente a la radiación catódica, porque no estaba formada por partículas. Y eso se comprobó fácilmente porque los mismos campos eléctricos y magnéticos externos que afectaban a la radiación catódica no afectaban a esta nueva forma de radiación. Y la otra característica totalmente distintiva es que esta radiación era muy penetrante. ¿Y qué se quiere decir con que sea muy penetrante? Y era capaz de atravesar las paredes de la caja que contenía el tubo de rayos catódicos, era capaz de atravesar un libro, mazos de carta, como él pone, parte de la mano, los huesos. Claramente era una radiación que tenía características diferentes y a esto se lo llamó poder de penetración. La radiación visible atraviesa un material como el vidrio,
sí, pero no atraviesa un metal. Tampoco lo hace la radiación infrarroja y tampoco lo hace la radiación ultravioleta, salvo que uno esté trabajando con radiación ultravioleta tan, pero tan energética que ya se empieza a confundir con la radiación X. ¿Cómo bueno, antes de ver la explicación, ¿por qué todo esto fue tan trascendental? Bueno, los detalles los pueden ver en ese documento, pero no mucho tiempo después del descubrimiento y de la presentación de esto en una reunión de médicos, ya se usaba en las tiendas de campaña de la guerra de esa época a los rayos X para radiografías. Es decir, se inició prácticamente con el descubrimiento el radiodiagnóstico. Y no más de un año después, ya empezaba algunos médicos a trabajar con los rayos X para tratamiento de tumores en animales y en seres humanos. Y nació la radioterapia, prácticamente inmediatamente después del descubrimiento. Bueno, no hace falta que hable sobre la importancia que tuvo el desarrollo de la historia de la medicina y de la humanidad, el radiodiagnóstico y la radioterapia. Por todo eso y por muchas cosas más, que dejo para que el que quiera los lea en ese documento, la figura de Röntgen es bien merecedora del premio Nobel. ¿Cómo empezó a hablarse de la explicación del origen de esta radiación? Bueno, cuando ya quedó claro que los rayos catódicos eran electrones, partículas que tenían carga y tenían masa, al viajar del cátodo al ánodo adquirían una cierta energía cinética. Cuando golpeaban contra el fósforo de la pantalla, se producía una pérdida de energía cinética de los electrones porque al chocar se frenaban. Y entonces se aplicaba la hipótesis de Maxwell. ¿Cuál? La que hablaba acerca de que la manera más elemental de generar ondas electromagnéticas era con una carga acelerada. Y en este caso, en el proceso de frenado de los electrones, porque los electrones no atravesaban las paredes del vidrio del recipiente que contenía los rayos catódicos. El proceso de frenado que sufrían los electrones daba lugar a una aceleración que era la causa que establecía Maxwell para generar ondas electromagnéticas. Se frenan, pierden energía cinética, pero por frenado. Y entonces se empezó a hablar de la radiación de frenado. Como esto se originó en territorios que luego terminan siendo la Alemania, ustedes conocen, el vocablo en alemán que describe lo que es la radiación de frenado es este que está acá, el Bremsstrahlung, no sé si se pronuncia así. Radiación, la primera parte, Strahlung, frenado. Pero resulta que yo puedo frenar electrones de diferente energía cinética. Bueno, para que se tenga radiación X, no solamente se tiene que producir la radiación de frenado, sino tiene que originar ondas electromagnéticas de una longitud de onda del orden del Armstrong o menor. ¿Por qué? Porque el alto poder de penetración de la radiación X está directamente vinculado a la pequeña longitud de onda que tiene esa radiación. Ya entrado el siglo XX, se empezaron a diseñar equipos que directamente produjeran rayos X. Es decir, en vez de agarrar un tubo de rayos catódicos, como sugirió él, directamente diseñar equipos que sean capaces de producir la radiación X.
El esquema que están viendo, que está sacado de un Serway, no del Serway que tienen ustedes, sino de otro Serway, es un esquema tradicional de un equipo de rayos X, usado tanto para radiodiagnóstico como para radioterapia, del cual vamos a detallar su funcionamiento. En el documento este extenso que le digo, en la parte final hay un aporte a esta explicación, pero básicamente no va a ser muy diferente a las que le voy a dar yo, sobre cómo funciona típicamente, de una manera sencilla, un equipo de rayos X para uso, investigación y desarrollo, para técnicas de radiodiagnóstico, para sacar una radiografía, o para técnicas de radioterapia. Si hay gente que vive cerca del Parque Centenario, una curiosidad, me anticipo algo que voy a discutir la clase que viene. Ahí ustedes saben que hay un hospital de oncología, Madame Curie. Al lado del hospital se está construyendo, el título dice, un acelerador lineal. Un acelerador de partículas. Bueno, les dejo para que averigüen si tienen ganas qué se piensa hacer con ese acelerador y por qué curiosamente se lo está construyendo al lado de un hospital oncológico y qué conexión tiene con todo lo que vamos a ver. Algún comentario, no específicamente de eso, voy a hacer la clase que viene. Pero bueno, si hay alguien que vive cerca del Parque Centenario, podrá ver este desarrollo tecnológico que se está encarando. Bueno, de todas estas cosas que creo que pueden ser interesantes, más allá de simplemente lo que uno necesita para aprobar un examen, comenzaremos a hablar la clase que viene y luego continuaremos con los efectos que los rayos X pueden producir cuando interaccionan con la materia. Bueno, antes de despedirlo, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Se han ido yendo varios. Los que están despiertos, ¿no? Por lo menos hay alguno que está despierto todavía. Sí, sí, acá estoy yo. Bueno, bueno, ahí está, hay un valiente que demuestra estar despierto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta y si no, bueno, la clase que viene continuamos con este tema y repito los efectos que los rayos X producen en su interacción con la materia. Bueno, no hay preguntas como siempre a la 1, no hay preguntas a las 2, no hay preguntas a las 3. Bueno, que tengan una buena tarde y los espero el próximo día miércoles para continuar con el tema. Como curiosidad, miren que este sábado es el primero de los varios desafíos que se le van a proponer a todos como para ir juntando puntos para mejorar la nota de cursado. Así que anímense y participen. Bueno, los veo el próximo día miércoles. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, hasta nos luego. vemos. Chao, gracias.